Dios ha sido muy amable conmigo, como quiere ser como es con cada uno de ustedes, y me ha concedido cosas a lo largo de estos 2 años, cosas que no esperaba, cosas que quería, y yo pienso que es una cosa muy, muy honorable, entendiendo que Dios hace todo lo que estamos viviendo, poder compartir un púlpito de enseñanza con una hermana, ¿o no? Es una cosa muy gloriosa, así que yo doy muchas gracias a Dios por ello. Y luego que lo haga bien. Y sin nervio. Yo le preguntaba hoy, ¿cómo vas a ir peinada? ¿Cómo vas a ir vestida? Porque nos vemos iguales en la foto del anuncio. Y luego hablamos parecido, entonces, ¿qué va a ser eso? No. Una sola sesión de 3 horas. Pero bueno, la sesión que vamos a ver, yo espero que ya haya agarrado fuerzas con su café, haya ido al baño. Me gustaría pedirle nuevamente que ocupe los lugares de adelante. Veo muchos lugares, estas líneas vacías, entonces sería muy amable de su parte que atendieran a mi invitación. Entonces, el nombre de la sesión de hoy es Los ídolos que escondemos y nos separan. Y todos sabemos teóricamente que es un ídolo, sobre todo nosotros los cristianos. Y sabemos que es esta imagen o deidad u objeto de culto del que se espera obtener un bien o evitar un mal fuera de la confianza de Dios. Mi esposo me contaba ayer que se había enterado de una virgen que está, ¿dónde? ¿En un pueblo de aquí de Veracruz? No, la Virgen Desatadora. ¡Wow! Digo, ¿pero qué hace la Virgen Desatadora? O sea, entonces ya me contaba él que las personas que le contaban, ¿no? Pues cuando tienes algo atado, ¿no? Por ejemplo, estás atada y no consigues novio, vas con la Virgen Desatadora, ¿no? Tranquilas, tranquilas. Son cristianas. Que un trabajo que no llega, la Virgen Desatadora. Entonces la gente espera, ¿no? Sabemos que la gente va y deposita en estos ídolos su esperanza de tener un bien o de evitar un mal, fuera de la confianza de Dios. Y a veces estos ídolos se oponen abiertamente a Dios, y tenemos en nuestra ciudad, por ejemplo, cultos que están creciendo, como la santería, la adoración a la Santa Muerte, los cultos satánicos en abierto, ¿no? Esta ciudad vive en la negación de que aparecen cuerpos ofrecidos a Satanás por ahí mutilados en las playas y todo animales, pero nadie piensa que está pasando, pero está pasando. Total que hay ídolos, deidades y objetos que se oponen abiertamente a Dios, algunos. Pero también yo pensaba, son estas ideas, hábitos, actitudes y argumentos que se sobreponen, que dirigen mi vida y tienen mi confianza y les doy autoridad más que a Dios. Esos son ídolos también, son mis objetos de culto. Y por eso 2 Corintios 10:5 dice lo siguiente, que con la palabra de Dios vamos derribando argumentos y toda altivez, porque los ídolos son la altivez, demuestran altivez porque quieren ser adorados igual que Dios, como si fueran Dios. Por lo tanto, una idea, un hábito, una actitud, un argumento que se levanta en contra de Dios es una altivez, digámoslo así, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y que hagamos esto llevando todo cautivo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y podemos pensar que también son estas maneras aprendidas de hacer y de ser a las cuales les rendimos culto. Les abonamos, los obedecemos a estas maneras aprendidas de ser y de hacer casi sin cuestionamiento. Las obedecemos. En lo abstracto, y se refiere a estas maneras de cómo tratamos y hacemos y mostramos y lidiamos con los afectos, con las metas, con el trato a los hijos y entre los hijos, con los negocios, con las ofensas, con las rupturas, con las reconciliaciones y hasta cómo lidiamos con las decisiones de Dios. Tenemos maneras aprendidas ya de cómo, desde antes de que llegamos a Cristo, tenemos aprendidas maneras de cómo lidiamos con todo esto.
Tenemos maneras aprendidas de cómo lidiamos con lo material, el manejo del dinero, las cosas materiales, el trabajo y la salud. Y todas estas cosas vienen del paquete que usted se trajo de su casa. Cómo se aprendieron a hacer las cosas respecto a todo esto en su casa. Y a veces se levantan encima del conocimiento de Dios. Y en estos textos que vamos a leer a continuación, vamos a encontrar pueblo de Dios que atina y desatina, como usted y yo desatinamos y atinamos, bajo la siempre permanente gracia y propósitos de Dios. Y eso nos da una profunda esperanza, ¿verdad que sí? Cada vez que vemos estos personajes del Antiguo Testamento que yerran tremendamente y luego atinan y luego yerran, pero la gracia de Dios y los propósitos de Dios permanecen inamovibles, y es como en nuestra vida. Entonces, acompáñenme a leer una historia, obviamente en la Biblia, y las decisiones de todos los involucrados. Y vamos a leer, para algunos más familiar estas historias que para otros, sobre Jacob, Esaú, los papás de Jacob y Esaú, y los papás de las esposas de Jacob y Esaú. Y yo le había puesto aquí un subtítulo que decía antecedentes pesados, ¿no? Y es que a veces, y luego lo quité, y luego dije, no, sí lo voy a decir, porque a veces uno trae de su casa y uno tiene que tener la objetividad también para saber si trae antecedentes pesados, ¿no? Génesis 25, 21 dice así. Estos eran los papás de Jacob, Isaac y Rebeca. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Este era un embarazo atípico y molesto, porque era un embarazo gemelar, pero no gemelar de la misma bolsa, sino cuates, ¿no? Entonces, el embarazo de los cuates no es el mismo que el embarazo gemelar, y pareciera que no se llevan igual. Bueno, estos no se llevaban igual que si hubieran estado en la misma bolsa. Entonces dijo ella que tenía estas molestias, este embarazo atípico, a lo mejor una gran panza, muy rápido y mucho movimiento dentro de la panza, incomodidad. Hay bebés que no se están en paz durante todo el embarazo. Ahora que hablaba Romy eso, hay bebés que ni se notan, hay que estarlos apretando. Bueno, estos estaban peleando desde que estaban ahí adentro. Y dijo, Rebeca, si es así, ¿para qué vivo yo? Mejor que me muera con este embarazo tan pesado y chocante, mejor que me muera ya. Y fue a consultar a Jehová. No sé qué tan terrible hubiera sido, pero como mujeres sabemos que a veces tenemos expresiones de ese tipo, ¿no? Ya no aguanto, para eso es esta vida, porque los niños no te dejaron ver la novela a gusto. No tengo vida, porque tienes cuidando 2 años a tu bebé. ¿Cuándo se va a acabar esto, Señor? Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, agarradita la mano del bebé del tobillo. Y fue llamado su nombre Jacob, el que se agarra del tobillo, inicialmente. Así que yo tengo unos amigos que nacieron así. No crea que es de verdad solo una historia que pasó en la Biblia, sí. Pues no puedo decir aquí. Pero eran hermanos, y uno era muy moreno, creo que no me acuerdo si eran gemelos, pero uno era muy moreno y otro era güero de ojos azules. Rubio, güero, o sea, nada que ver. Y la vida de Jacob entonces comenzó con una lucha. Él batallaba por una posición y desde el vientre agarradito del tobillo de su hermano. Y qué manera curiosa tenemos los padres de poner nombres, si usted lo piensa. Porque eso de que, ¿quién le pone un nombre a su hijo así? ¿No? El que viene agarrado del tobillo. Ay, el que se aprovecha, el que se cuelga de otros. No, mijo, el que es bien vivo.
Ese corre más rápido a la piñata y le agarra los dulces a todos. El usurpador. No, ese le da, no, mi hijo vivillo, le da la vuelta a todos. El engañador. Así fue definiéndose el nombre de Jacob. ¿Y cómo habrían contado la historia de su nacimiento y de su infancia? ¿Se fijan? Así a la uy, no, desde que nació, con los niños ahí, ¿no? Jugando, con Esaucito y Jacobito jugando alrededor. Uy, no vieran el Jacobito, vivillo, mijo. Le ganó rápido al Esaú. Sí, salió primero, pero él agarrado, ¿no? Batallando menos, sí, porque él pues salió cuando jalaban al otro. Y los niños escuchando, como jamás nadie hace aquí en esta iglesia, nunca, delante de sus hijos, jamás. Así que cada hijo es influido por lo que implica su nombre y cómo nos referimos a estos. Porque así, usted le puso el nombre de su abuelo a su hijo o de su abuela, ¿y qué dice al respecto? No sé, vamos a decir un nombre que no hay aquí. Roberto, ¿hay un Roberto? Ah, sí hay un Roberto. ¿No? Chin. Mario, no hay Marios. Bueno, sí. Ay, no como mi abuelo Mario, Marito como mi abuelo Mario, renegado corajudo, igualito que tu abuelo. Para eso te puse el nombre, para bendecirte igual. Para formarte una hermosa personalidad recordándote los rasgos feos de tu abuelo. ¿O de tu papá? Uy, no. No, se va a quedar sin pelo igual que su papá. Pues ya de por sí le puse el mismo nombre, para que ya se repita, ¿no? Y los cristianos somos muy dados a poner nombres que tienen un significado bíblico. O sea, mis hijos tienen nombres que les pusimos por ese sentido. Jimena, Josías y Ariel, cada uno. Y yo pensaba, bueno, ¿y qué decimos de sus nombres? ¿No? Porque uno quiere decir la que obedece, y los niños pasan por etapas en las que no obedecen. Y si uno es como la mamá de Jacob y Esaú, puede decir, ¿para qué te puse el nombre? Ahí estoy yo poniendo el nombre profético, ¿no? ¿Por qué no llenas el nombre? Hijo, en vez, pensaba yo, lo correcto siempre sería decir, pero Dios va a obrar en ti para que tú seas lo que tu nombre dice de ti, porque para eso te lo pusimos. Y lo mismo con el otro, y lo mismo con el otro. Y yo le decía el otro día a mi hijo, mira, tú tienes esto y tienes esto, porque Dios te va a llamar para esto otro. Dios te va a usar para eso, así ya me puse profética. La madurez de los papás también viene llegando con el tiempo, y entonces me decía él, pero ¿y cómo voy a hacer eso yo si soy un niño? Eso es para un adulto. Yo, hijo, a su tiempo, Dios. ¿No? Pero eso está, si tú fueras hijo, ¿te gustaría escuchar así? ¿Sí o no? Sí. Pues sí, ¿verdad? Entonces, como que no veo en qué página voy. Ok. Y aquí, fíjese, Jacob y Esaú entonces crecieron juntos viviendo una vida nómada. Esaú siendo, nómada, es decir, vivían en casas de campañas tendidos y se movía el campamento, ¿no? Y Esaú, siendo un cazador, era el favorito de su padre, quien comía la caza de Esaú, que Esaú traía. Pero Rebeca amaba más a Jacob porque le encantaba su forma de ser, porque se parecía a ella, o le recordaba a algo bonito de su familia, y entonces ella amaba a Jacob. Y ambos padres, fíjese, esto está escrito en la Biblia, qué tan evidente lo hicieron delante de los hijos, con cuánta sabiduría vivieron, que está escrito en la Biblia, que cada uno tenía su favorito y por qué. Y aquí podemos identificar el ídolo del favoritismo destructivo. Es absolutamente destructivo. Nuestra falta de sabiduría a la hora de mostrar favoritismo destruye. Y luego, este ídolo seguiría, fue tan grande, fue tan servido, tan adorado el favoritismo,
tan practicado el favoritismo, tan honrado el favoritismo, que este ídolo pasó a la siguiente generación, al grado de provocar casi un fratricidio fallido, porque no se concretó, por eso casi. El fratricidio de José a manos de sus hermanos. Porque los ídolos, hermanos que están en nuestra familia, si no se derriban, pasan a la siguiente generación. Aunque seamos pueblo de Dios. Pero cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, pensó que estaba cerca de morir y hizo arreglos con Esaú para pasarle sus bendiciones especiales, ya que él era el primogénito. Como muchos de aquí sabemos, Esaú había vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Pero al oír esto, Rebeca, porque estaba ahí, escuchando, espiando a su esposo, a ver qué hacía con el favorito de su esposo, entonces concibe un plan para engañar a Isaac y que más bien bendijera a Jacob. Génesis 27:6. Ella le plantea, vamos a encontrar en esos pasajes, una táctica engañosa que ella planeó desde el principio, y te vas, y tráeme una casa, y yo la voy a preparar, y yo voy a hacer esto, y voy a hacer el otro. Y él titubea, le dice, no mamá, porque qué tal si se da cuenta, y no me da ninguna bendición. Pero fíjense lo que su mamá le responde, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y tráemelos, papito lindo. Mi niño precioso, tú. Yo voy a lidiar con tu papá, con Esaú, cuando se enoje, yo. Sea sobre mí tu maldición, mi vida. Y fíjense lo que hizo, cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de cabritos. O sea, hasta allá fue Rebeca. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo, su mami linda, chula, preciosa, cubriéndolo. Entonces, versículo 18 dice, este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Porque él ya no podía ver casi. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Yo me imagino que fue algo así como, yo soy Esaú, tu primogénito, papá. No, porque me imagino que no hablaban igual, ¿no? Así que este ídolo del favoritismo cobró caro. Cobró bien caro, porque sí saben que la idolatría cobra. Dios nos da de gracia, pero la adoración a los ídolos cobra caro. Pregúntale a los que son fanáticos del fútbol y de los BTS que andan peleando tickets ahorita de 40,000 pesos y de 12,000 pesos, pero bueno. Así que Rebeca comenzó la cobranza de este ídolo con Rebeca perdiendo a su hijo favorito. Y después de este evento, Rebeca nunca más volvió a ver a Jacob, nunca. A su hijo amado, nunca más lo volvió a ver. La separación permanente que básicamente ella pidió. El dolor más grande que ella podía tener era perder su hijo, ¿cierto? Lo evidenciaba. Sea sobre mí tu maldición. Y sobre ella fue. Por lo tanto, Jacob y no Esaú, fue el que recibió la bendición de su padre. Y en esos tiempos, recordemos, la bendición patriarcal era casi para lo que se vivía, ¿no? Era la gran cosa, lo que aseguraba el patrimonio, el futuro, el llamado, el liderazgo, etc. Entonces, en Génesis 27:36 dice, y Esaú respondió, fíjese, cuando pasó esto, que escuchó que robaba su bendición y que recibía la bendición él, por supuesto Esaú tiene este gran momento de decepción y de llanto, iba con su padre, y padre, ¿no te queda acaso otra bendición para mí? ¿No? Pero no podía ya bendecirlo con la bendición del primogénito. Entonces Esaú respondió a todo este drama y dijo, bien llamaron su nombre Jacob. Ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Sí, tú siempre has sido así. Tú eres ese. Tú eres esa. Siempre has sido igual. Eres el suplantador, siempre lo fuiste. Hermano malo.
¿no? Claro que Esaú la regó, pero Jacob comprobó ser el engañador. Esaú por eso juró que mataría a Jacob por causa de esto, tan pronto como el periodo de luto por la muerte de su papá terminara. Por eso su papá los bendijo, porque pensó que ya iba a morir. Pero Isaac vivió otros 20 años. El drama anticipado. Pero Dios estaba probando. Bueno, Dios tiene tantos propósitos siempre con todo lo que está pasando. Y este fue el ambiente de la casa. Pero entonces Jacob huye obedeciendo a Harán, porque sus papás le dicen, bueno, pues ya que tu hermano te quiere matar, también no te vayas a casar con una cananea que no sea del pueblo, porque hijo, hay que hacer las cosas bien. Estamos engañando, haciendo un montón de cosas, pero Dios guarde y andes con una incircuncisa, porque el yugo desigual, no, ese sí es grave. Yo no entiendo algunos papás cristianos que se colapsan por el yugo desigual, lo cual, cálmense todos, los adolescentes, yo no estoy promoviendo ni aprobando, ¿no? Pero se permiten otros pecados y otras costumbres y otras actitudes que créanme que el yugo desigual viene a ser un mosquito que se cuela, ¿no? Entonces él se va haciendo las cosas bien, para hacer las cosas bien, a buscar una mujer que fuera del pueblo de Dios, ¿no? Y entonces, ¿cómo conoce Jacob al amor de su vida? Bueno, pues sí, eventualmente la conoce, huyendo. Y ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Mire, yo ahora estoy, una amiga de muchos años, ¿cuántos años tendré de conocerla? La conocí cuando tenía 18 años y tengo 47. ¿Cuántos son? Muchos. Contador me dijo muchos. Muchos. Y ella se casó huyendo. Y no le cuento. Tuvo que ella hacer un trámite sin el acuerdo de su marido y etcétera, de la mala vida que le dio finalmente, pero conoció a su marido huyendo, y todos los que se salen de su casa, ¿no? Tú sí me vas a hacer feliz, yo contigo sí voy a ser feliz. Bueno, Génesis 29 dice, siguió su camino, un camino que se tuvo que ir solo huyendo Jacob. Si ustedes recuerdan, cuando Isaac fue a buscar a Rebeca, bueno, no sabía que sería Rebeca, pero cuando la fue a buscar a la tierra de la familia de Rebeca, él fue con un montón de siervos, regalos, camellos y cosas, porque él iba bien. Él iba huyendo, iba con la bendición, pero iba huyendo, iba solo. Y dice que siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí había 3 rebaños de ovejas que estaban por ahí. Y se puso a platicar con los pastores, ¿no? Y mientras él aún hablaba con los pastores, versículo 9, dice que Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró, y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió a la casa a contar y las buenas nuevas al papá, y todo el mundo emocionado, y él emocionado, conoció y que llegó, y todos, oh, wow, llegó. Y Jacob le dijo, Labán lo reconoció y dijo, ciertamente, sí te pareces, hueso y carne mío eres. Dice, estuvo con él durante un mes. Ahora, usted no crea que Jacob estuvo freseando ahí durante un mes, a gusto porque era pariente, estuvo trabajando arduamente. Y también quisiera decir que todas estas cosas pasaron cuando Jacob no era un niño. Jacob hizo caso del mal consejo de su mamá cuando por lo menos tenía 40 años. 40 años como para escudarse en que su mami le dio un mal consejo. ¿Verdad que sería inadmisible? O a ver, hermanas, que tu hijo de 40 años te venga a decir, ay, mamita linda, es que yo me equivoqué porque es que como tú me dijiste. Y luego sea pastor, ¿no? Entonces, Labán se da cuenta de que Jacob está en una situación desventajosa. Siendo hijo de Isaac, heredero del muy acaudalado don Abraham,
Don Abraham era conocido. Venía sin nada, solo, sin dote, sin poder, sin nada. Sin poder regresar a hacer una habitación como el novio debía hacer para su esposa a la casa de su padre. Él no podía regresar porque lo querían matar. Entonces Labán le hace un ofrecimiento conveniente, porque Labán era vivillo desde chiquillo también, ¿no? Pues era su tío, ¿no? Carne, hueso de mi hueso, ¿no? Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano me servirás de balde. No, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. A ver, hermanas. Ya saben para dónde voy. ¿Cuánto tiempo trajo ahí al 7? No, pero yo digo ustedes. ¿Cuánto tiempo pagó Azul Celeste, el amado de ustedes? ¿No? Porque él 7 años por Raquel. Y luego ya quieren ponerse de novios los chavos con las chavas cuando tienen 2 meses de conocerlas. Y luego tienen que llevarlos sus mamás a casa de las novias, nada. No, oye, ¿no me vas a decir que sí? No me dan permiso, ay, va, me busco otra. No, pues esas cochinadas de ofrecimientos, ¿para qué los quiere uno? Por eso las solteras deben de saber y tener claro en todo el tiempo que si alguien está verdaderamente interesado en ustedes, va a pagar un precio. De esperar, de respetarlas, de creer, de entender la forma de vivir de ustedes, de disponerse aún a conocer si Dios es real. Amén. Amén. Dice, y fíjense lo que dijo Labán, y respondió, mejor es que te la dé a ti y no y que no la dé otro hombre. No, claro que sí, mijo, tú eres el bueno, Jacob, claro, a ti, quédate conmigo, 7 años trabajando por la muchacha, ¿no? Porque ustedes, ¿cómo entienden las palabras de Labán? Yo las entiendo así. ¿Por qué era mejor? ¿Por qué era mejor Jacob? Si venía huyendo porque lo querían matar. Pues porque le podía sacarle provecho 7 años. Y porque dijo, no, pues al rato se contentan y es el heredero. ¿No? Así que este muchacho heredero que llegaba sin dote, ¿no? Pero ¿para qué preguntarle, Labán, por qué no traía nada? Si podía sacarle 7 años de trabajo, ¿no? Aprovechar la situación. Entonces, un rasgo de Labán que siempre estaría presente a lo largo de toda la historia, sacar provecho. ¿Y sabe qué? Yo pensaba, usted debe de aprender a sacar provecho de las promociones de Cinépolis, como yo, de las de la tarjeta de crédito, ahí sí saque provecho, pero de los hermanos, nunca, jamás se saca provecho de alguien en la fe, ni de nadie, no se saca provecho de la gente. Cuando uno tiene ética, no saca provecho de la gente. Mira, me comentaba un pariente, estaba yo platicando con este pariente y estuvo muy poco tiempo casado. Entonces tenían un departamento, ¿verdad? Y cuando se divorció, porque como estaban casados por bienes mancomunados, le podía pelear la mitad del departamento. Y entonces me contaba, no, pues es que acuérdate cuando lo del departamento, y si a mí me decían, peléale la mitad del departamento. Estuvieron casados como 6 meses, ¿no? Entonces, peléale la mitad del departamento, y ella, y sin ser cristiana, dijo, pero yo ¿por qué le voy a pelear la mitad del departamento? O sea, nada más estuve casada 6 meses, no lo odio, o sea, yo también me quiero divorciar, ¿no? Y tengo dónde vivir. Yo no estuve casada con él, me decía, lo suficiente como para quererle quitar la mitad del patrimonio que yo no trabajé. Dije, y eso entre los inconversos, porque tiene ética,
Versículo 20, y así sirvió por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Poco, se le fue rapidito. Una clásica historia bíblica de amor, ¿cierto? Como las hemos visto, una clásica historia bíblica de amor. Pero, las consecuencias de nuestras propias decisiones y de nuestra forma de ser, aunque neguemos nuestra forma de ser, porque luego tendemos a negar nuestra forma de ser, y te dicen, tú eres bien así, quién sabe cómo, y tú, claro que no, porque ni sé cómo, no me sé. No, pero a uno le dicen, tú es que tú eres bien así, tú no, claro que jamás. Pero aunque la neguemos y le echemos culpa a todo el mundo, bueno, es que yo fui así porque ella. Oye, pero también fuiste así con aquel, y luego también, bueno, es que también el otro me hizo ser así, y el de allá también. Y las hermanas que no ponen agua aquí no le dicen a uno, como dice Rami. No le dicen a uno y uno muriendo de sed, entonces. Pero las consecuencias de todo eso van a llegar, aunque niegues quién eres. Porque podemos ser hijos de Dios, amados, bendecidos, perdonados, que Dios tenga un propósito en nosotros y a través de nosotros para su gloria, que tengamos la bendición, y más aquellos que puedan llegar a decir, por mí oró el pastor Chuy ahora que vino al aniversario. Yo tengo la bendición del pastor Chuy. Se puede tener todo eso. Y se pueden tener anécdotas de milagros y profecías y epifanías que contar, porque aquí si yo les pregunto, ¿han tenido un encuentro con Dios? ¿Qué van a decir? Tremendos. Y así fue en la vida de Jacob, Si usted lee los pasajes de la vida de Jacob, se va a maravillar. Yo no puedo leer todo, aunque quisiera, nada más me quedan como 15 páginas más. Y no es broma, pero bueno. Pero aún así, como Jacob, aún vamos a cosechar de las acciones malas, aunque tengamos todo eso sobre nosotros, toda la bendición, el perdón, la profecía, la epifanía, la cristofanía, todo. Aún vamos a cosechar de las acciones malas y perjuicios que vamos dejando en el camino, aunque según nosotros haya sido algo piadoso, o noble, o no malo. No, bueno, no fue malo. No fue malo. Nada más arrebaté primero, nada más jugué un jueguito ahí de astucia para ganarle el brinco a alguien. Solo fui tantito sagaz, solo fui un pasito adelante, le aboné a Dios el terreno para que me pudiera bendecir, para que me pudiera dar favor. Que en la vida de fe, la astucia carnal no es un don del Espíritu. La astucia, y luego dijera alguien, pero Jesús nos llamó a ser astutos como serpientes. Sí, pero si usted sabe un poco del comportamiento de las serpientes huyen del peligro primero antes de atacar. No andan buscando. ¿A quién perjudicar? ¿Para comer? No, ni cómo son ¿cómo se, aquí en Veracruz? Es una palabra, yo pienso aquí de Veracruz, habilones. Yo no la he oído en otro lado, ¿no? Andar de habilón no es un don del Espíritu, hermanos. Por ejemplo, usted le da, sí, porque ha de estar pensando en alguien, pero yo le digo, bueno, la manzana, porque ya no se usa, ¿verdad? Ya no se usa, pero usted ponga lo que sea. La manzana que le da a su hijo, a su hija, para que le lleve a la maestra. ¿Para qué se la da? ¿Por agradecimiento con la maestra o porque la maestra se sienta comprometida y diga, bueno, fulanita, eres bien burrita, mija, pero tu mamá me manda bolsas y me manda perfumes? Bueno, pues voy a hacer como que no vi. ¿Cómo? ¿Para qué se la doy? ¿Para qué honro a la autoridad? ¿Para tener favor? ¿O confío en el favor que Dios le va a dar a mis hijos porque oro que Dios le dé favor a mis hijos y los formo para que sean gente que es recipiente de favor? ¿Verdad? Entonces dijo, yo te serviré por Raquel 7 años, tu hija menor. Así que él vio
que podía sacar provecho de Raquel, pero no solo de Raquel, él usaría a sus 2 hijas para sacar provecho. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Trabajó los 7 años. Entonces juntó Labán a todos los varones de aquel lugar, hizo un fiestón de esos del rancho, ¿no? Buenos que se amanecen y que continúan y que no sé qué, que todo el mundo está borracho y ya nadie sabe quién es quién. Entonces sucedió que a la noche tomó Lea a su hija y se la trajo. A Lea. ¿Por cuál trabajó Jacob? Raquel. Y se la trajo y él se llegó a ella. Suponemos todos en el mundo cristiano de toda la vida que Jacob estaba borracho, ¿no? Y que ellas usaban unos trajes de boda que cubrían sus caras y todo eso las cubrían bastante, él no se dio cuenta. Y como estaba entre la noche y entre la felicidad, ¿qué pasó aquí? Jacob, al igual que su anciano padre, no vio bien. ¿No le sorprende cuán atinado y coherente es la cosecha de lo que sembramos? Es brutal. ¿Qué tan injusto fue Labán? Muy injusto. Fíjese. ¿Cómo fue Labán? Labán fue injusto. ¿Qué tan injusto fue cosechar lo que se sembró? Justo. ¿Hay justicia en recibir los actos injustos de alguien? Tal vez, sí, ¿verdad? Oseas 8:7, nueva versión internacional, dice, sembraron vientos, cosecharán tempestades. Y observe usted que el daño que se cosecha es mayor al que se siembra, pero también la bendición que se siembra, lo que se cosecha es mayor. Tremendo, ¿verdad? Y entonces uno recibe heridas y recibe cosas y recibe actitudes sobre sí, pero mira qué dice Gálatas, porque nosotros tenemos que aprender a juzgar las acciones ajenas. De hecho, este pasaje de Gálatas así comienza diciendo, juzgando las acciones ajenas, porque sí juzgamos. Escuchamos y juzgamos también, la verdad. Pero hay que juzgar con justicia. Entonces, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, peques igual. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, el que se cree ser perfecto no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no a otro, porque cada uno llevará su propia carga. En versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre, eso también segará. Así que todo lo que plantamos con pensamiento y comportamiento, así sean niños, dará su fruto bueno si se sembró bien y dará su fruto malo si se sembró mal, y no hay pierde y no hay opción. Pero el amor de Dios es eterno y es firme, y ¿sabe qué? Él no titubea si va a amarnos o no si sembramos mal. El amor de Dios lo recibimos en función de Dios, no por nuestras obras. Por lo cual, Dios no va a dejar de amarnos si vamos a cosechar mal, pero va a tratar contigo hasta que estés realmente quebrantado a su forma, haciendo las cosas como Él quiere y no como nosotros queremos, como Él las planea y no como nosotros planeamos hábilmente alcanzarlas. Podemos resistirnos la cantidad de años y toneladas de cosecha que querramos, pero Dios no va a desistir de su formación sobre nosotros jamás. Tú te puedes resistir por muchos años, Dios no se va a cansar de disciplinarte y de formarte. Y si vemos a nuestros amados endurecer su corazón, pidamos que Dios, porque se ha pedido, que no suelte de su trato. Pero hermanos,
hermanos, cuando venga el trato de Dios y la humillación correspondiente para conocer sus estatutos, la humillación santa, la que viene de Dios, usted sea resiliente. Es decir, como decía un meme el otro día, apechugue. Y si viene el trato de Dios sobre su esposo, apechugue. Porque usted, pues, quería, ¿no? Y si viene el trato, Dios, que es que mis hijos, que no sé qué, y luego viene el trato de Dios sobre sus hijos, apechugue, hermana. No, pero hermana, es que yo lo veo que está llorando. Llorando. No, es que yo veo que se siente mal. Entonces, nadie se excepciona a la regla. Mira, si no estás cosechando pura bendición y justicia, porque tú sembraste todo bien y santamente, si te estás quejando que no estás cosechando todo el bien y justicia que mereces, y tú hiciste todo bien, hay que preguntarle a Dios. Hay que preguntarle a Dios, porque o te engañas a ti mismo, y como tu propio abogánster, te justificas y te defiendes, ¿no? O es que hay verdades de Dios que necesitas conocer, ¿verdad? Así se levanta el ídolo de la victimización, el de buscar lo mejor para mí, el ídolo de la autojustificación, el ídolo de la astucia, que como ya vimos crean un desastre dentro de las familias y dentro de las congregaciones. Génesis 29:25 dice, y venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel 7 años? ¿Por qué pues me has engañado? Y suponemos que Raquel estaba de acuerdo con esto. Lea estaba de acuerdo con esto, de haber engañado a Jacob, porque ellas tenían que obedecer a su papá, y seguramente Raquel también sabía lo que iba a pasar. Pero Lea también pudo haber considerado que era su momento, que ella solo estaba siendo obediente, y le bajó el marido a la hermana, ¿no? Solo se adelantó, pero es que Dios quería mi bien, quería un esposo. Así que el ídolo de buscar mi bien atropellando a otros. Está bien que busque mi bien porque Dios quiere mi bien, ¿no? Imagínense que alguien viene corriendo y ¡pum!, empuja a la hermana para sentarse allá adelante, porque es que, hermana, yo quiero recibir. Yo estoy buscando mi bien. Pues no, ¿verdad? Oye, y como dicen en redes, oye, ¿y no te hará daño tener el bien así? Así como, así engañando, ¿no? Así engañando y pensando solo en ti, ¿no? Jacob lo hizo, Labán lo hizo y probablemente Lea lo estaba haciendo, porque este ídolo, le digo, rompe familias, amistades y relaciones en la iglesia. Y además se evidencia. Eventualmente todo mundo identifica al que se quiere pasar. Siempre. Génesis 29:25, ¿por qué pues me has engañado? Fue por Raquel. Jacob cosechó lo que sembró. La desobediencia de uno no puede desviar el plan supremo de Dios para nuestras vidas, pero determinará cómo lo vamos a experimentar, hermanos. El plan de Dios para Jacob no se acabó ahí, pero él tenía que cosechar. Y 26, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar. Aquí en nuestro pueblo así no es, que se casa uno con la menor. Y dices, pues, pero entonces, ¿cómo? Si habíamos quedado, ¿no se acuerdan que le dijo, no, tú eres el bueno, ¿no? Que se dé la mayor antes que la menor, aquí no se usa así. O sea, ella tenía anticipado todo el rollo que le iba a echar, porque obviamente ya sabía que iba a haber un escándalo. Entonces dijo, no, yo tranquilo, ya tenía pensado, no, pues cuando venga le voy a decir, es que las reglas, no, es que aquí no se hace así, nuestras costumbres, ¿no? Entonces Labán tenía todo premeditado cuidadosamente, y esto no fue lo mismo que hizo Jacob. Gato por liebre, Jacob por Esaú, Lea por Raquel. Así que las impiedades y equivocaciones garrafales, porque fue garrafalmente horrible, de todos esos a los que yo señalo, que me han hecho cosas, impiedades, y que han hecho cosas a mí, son bien útiles y adecuados para tratar con nuestras acciones hacia otros y con nuestro carácter.
y con nuestro conocimiento de Dios. Y tenemos una lista de deudores larga. Y si yo les dijera aquí, saquen una hoja y apunten toda la gente que les nombre por nombre y cosa, yo les aseguro que ustedes saben con punto y detalle. Y la hermana Sara, el día que no me hizo la complacencia, yo le dije antes que subiera, hermana, a mí me gusta la de Eres mi pastor, y no la puso. Fue exactamente un 26 de diciembre que yo le dije. Y usted tiene así, parece call center de Coppel. Y luego dije, ay, es del espíritu, porque Romy también hizo un chiste de Coppel, y yo lo tenía aquí apuntado. Y estás ahí, tú me debes 53.5, y tú también 22.4, y tú como 1,000,000, no se me olvida, aquí está, en mi lista de deudores del coro. No, es que se pasó, y tú cuentas lo que te hizo a ti, no, se pasó. Y pues es que me lo hizo, o sea, me lo hizo a mí. Y si alguien se anima a hacerte ver la perspectiva del tema, o te recuerda eventos que, pues, en los que tú también has participado, ¿verdad? Y dices, no, pero eso mío fue diferente. No, fue diferente. No, o sea, sí parece, pero no, es diferente. Aparte ahorita me lo hizo a mí. Entonces, oye, son los escenarios diferentes, hermanas, mismos pecados, mismas fallas. Y de esa lista, ¿cuáles ofensas? Cuando tienes tu lista del call center de cobranza de Coppel, ¿no? Porque ahorita ya has de estar pensando, yo creo que ya tienes como 5 personas en la mente. Como 6, como 10, ¿no? Que he hecho... ¿de cuáles de todas esas yo le echo a otros? O por lo menos otros sintieron que yo les hice. Porque luego la gente siente ofensa y pues uno no quería, ¿no? ¿Y qué haces cuando te das cuenta que hiciste lo mismo tú a otros que te hicieron a ti? Si bien te va y te das cuenta, dices, wow, yo también me pasé, y de primera mano, lo más básico, la reacción más decente, paras de hacer el drama. No, es que me dijo bien feo, así, bien fuerte, ¿no? Y luego el hermano que está junto se arma del espíritu y te dice, es que te acuerdas una vez que tú también... Es que luego uno contesta así, porque mira, la verdad, la otra vez también tú dices, no, pero eso era diferente, porque a mí me dolía la cabeza. Y por eso, pero no es igual, ella quiso ser grosera. Ella sí quiso ser grosera y humillarme así de todo. Entonces, cuando tú te das cuenta que hiciste lo mismo, paras de hacer el drama. Ya no le llevas su veladora al ídolo de la victimización y del egoísmo, porque todo se trata de ti, ¿verdad? O sea, tú sí tienes que ser adorado. Entonces, el nivel espiritual, y ese es el que se ve más poco, pienso yo, es el que dice, voy a restituir, porque oye, yo le hice lo mismo. Y yo ando acá llorando. Y no, yo pues también debería irle a pedir a lo mejor perdón al hermano o aclararle, decirle, oye, ¿sabes qué? Yo te dije así porque, es que no, o sea, no quise decirlo feo, pero se oyó feo, pero... Orando con un deseo genuino que solo puede venir del entendimiento en Dios y de un corazón que quiere ejercer humildad. Es un asunto entre Dios y yo. Y dice, Señor, me arrepiento, ayúdame a restituir y a no pecar contra otros así, ni devolver el mal que me hizo sentir agraviado, al contrario, devolverle bien. Entonces Labán le propone un trato, que se quede con Raquel por otros 7 años. Y a la semana que se había casado con Lea, le da a Raquel. Y yo le pregunto, ¿cómo cree usted que era la relación entre las hermanas? ¡Horrible! Un desastre, las dos casadas con el mismo hombre y a la mala. Y una, imagínense todo el show cuando Jacob se dio cuenta, ¡y eres tú! No, pues es que debe haber sido así. ¿Cómo es posible que seas tú? ¡Qué asco! Y la humillación. Y la otra sabiendo que estaba con la hermana, bueno, un drama. Por eso yo les digo, le gustan las novelas, lea el Antiguo Testamento. Dios le va a hablar y aparte, no hombre. Entonces, un desastre horrible, tan indigno fue que quedó prohibido en Levítico 18:18, así clarito, dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Así que papás, esto es ya sé que nadie va a casar a sus hijas con el mismo hombre, ¿verdad? Pero no hagamos a los hijos rivales.
Es altísimamente destructivo. Los ídolos que nos dividen no tienen piedad, su ánimo es destruir y separar. ¿Y qué derrota para nuestra predicación y para nuestra profesión de fe cuando logran destruir, separar, traer enemistad? ¿Qué derrota para nuestra predicación? Porque el llamado que tengo yo también como predicador es a ser coherente con lo que estoy diciendo aquí. Y así que nos podemos parar en los púlpitos a gritar que Dios es un Dios de poder. Y si yo me dejo conquistar por estos ídolos en vano, grito. Mire, los hijos de Jacob, capítulo 31. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio muchos hijos, pero Raquel era estéril. Y aquí se levantaron otros ídolos. Entonces, dice que Raquel, versículo 1 del capítulo 30, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o me muero. Porque siempre el drama, ¿no? Dame hijos o me muero. Y Jacob se enojó muchísimo contra Raquel, porque, oye, la amaba. Oye, trabajé 14 años por ti. 14 años, ¿no? Te he amado, he tratado mal a tu hermana por ti, y tú no tienes suficiente con mi amor. Pues no tenía suficiente, porque Raquel tenía envidia y todo se trataba de ella. Ella era la protagonista, así son los chavos ahora, hermanos. Actualícense, la prota, ¿no? Así que le dijo, esa práctica bizarra que vemos en muchas partes del Antiguo Testamento, le dijo, aquí está mi sirvienta Bila, únete a ella y para que dé a luz un hijo en mis rodillas, así también yo tendré un hijo de ella. Y concibió la sierva y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces dijo Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan, que significa juicio, que quería decir, Dios está de mi lado, yo gané. Y concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio luz a un segundo hijo a Jacob, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana. O sea, la locura. Y he vencido. Y llamó, no eran hijos ni suyos. Y llamó a su nombre Neftalí, la competencia malsana y despreciable de a ver quién tenía más hijos y mejores. Y así se ve uno cuando anda buscando validación a través del triunfo de los hijos, de las cosas que Dios te ha dado por gracia, o pensar que Dios está castigando a alguien cuando algo pasa con sus hijos porque te ofendió a ti. A mí mis hijos sí están sanos y los de la hermana no están sanos porque Dios está conmigo. Y si Dios no estuviera de mi lado, porque tengo hijos y porque sirven en la iglesia. Hasta están guapos, ¿no? Cuando fueron don de Dios absolutamente, es más, no eran ni sus hijos. Y andas uno levantando ídolos de vanagloria, jactándote con lo que tú no hiciste, sino que Dios te dio por pura gracia y misericordia. Pero mire, las circunstancias siguen empujando a esta familia a buscar a Dios. Y Jacob se dio cuenta que la envidia en la familia, porque fue muy prosperado por la bendición de Dios, empezaba a cambiar el corazón de los hermanos y de Labán. Se empezaron a levantar nuevamente la envidia y los celos, dividiendo a la familia. Entonces, Jacob se va y habla con sus esposas. Y les dice, miren, también Jehová ciertamente le dio la palabra a Jacob, dijo, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Así que envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea, que estaban en el campo, y les explicó, no, miren, ya su papá ya está muy raro, ya no me trata bien, ya las cosas están muy tensas, hay que irnos de la iglesia, ¿no? Bueno, en este caso a él, Dios le había mandado a volver a su tierra de donde no debió salir, como salió. Entonces Raquel le responde, Raquel y Lea, las dos, le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre nosotros? ¿No nos tiene ya por extrañas? Pues nos vendió, se aprovechó de nosotros, nos utilizó como trueque para obtener un trabajo gratis. No se ha comido todo nuestro precio, todo lo que ha ganado no se lo sirvió para él. No nos dejó nada, no tenemos herencia, no tenemos nada. Tenían mucha riqueza con su propio marido, pero decían, ese padre que tenemos, ¿para qué sirve? Las heridas y el dolor del trato egoísta e indigno que su papá les dio eran evidentes y solo crecían en frutos podridos, porque
¿Cómo podían ellas salir de esa dinámica en la que vivían? No se podían divorciar, no podían hacer un divorcio incausado por maltrato. Pero esa idolatría separó los corazones como hijas, como hermanas. Horrible. Y Jacob tiene el respaldo de sus esposas. Fíjese, incluso para guardar y acrecentar la ofensa. Y qué importante, porque dice, sí, claro, nos ha robado tremendo, nos ha tratado súper mal. Qué importante es que uno de los cónyuges tenga la fortaleza y la luz espiritual para ayudar a su esposo a ver lo que es justo, a permanecer en lo que es justo, aún en medio de un trato que no es favorable, a crecer en el verdadero temor de Dios. Entonces Jacob huye, pero Labán se había ido a trasquilar sus ovejas. ¿Y qué hizo Raquel? Hurtó unos ídolos, porque su papá guardaba ciertas idolatrías. Juntó los ídolos de su papá y se los robó. Y Jacob engañó a Labán, no haciéndole saber que se iba. Y yo considero que Raquel se robó los ídolos simplemente por revancha con su papá, para vengarse con su papá. Como nos has quitado todo y tú amas tus ídolos, vengan los ídolos, revancheando, en desquite. Y Labán, cuando se da cuenta que no están los ídolos, se da cuenta que se fueron los hijos, pero cuando se da cuenta que no están los ídolos, sale tras la caravana y los alcanza. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? Poder hay en mi mano para hacerte mal, mas Dios, el Dios de tu padre, me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque te ibas a hacer las cosas bien, ¿por qué te robaste mis ídolos? Entonces Jacob responde, tuve miedo, a pesar de todas las palabras de Dios, tuve miedo. Y no quería que me quitaras tus hijas, pero aquel en cuyo poder hallares tus ídolos no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que tenga tuyo y llévatelo. Así que Labán se puso a revisar las tiendas de Jacob y de Lea y finalmente entró a la de Raquel. ¿Y qué creen que pasó? Tomó Raquel los ídolos, los puso en una silla de esas que se ponían arriba de los camellos y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán por toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre así fresquita y viéndolo a los ojos, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, porque estoy en la costumbre de las mujeres, estoy impura. Y él buscó, obviamente alrededor, pero no halló los ídolos, y ella sentada. Como cuando uno le dice a los hijos, encontré esto, y los hijos te ven a los ojos y dicen, no, yo no jugué 4 horas en Roblox. Ese muchacho que me escribe no es mi novio. No sé por qué me escribe así. No sé por qué me escribe así. Jacob proclamó su inocencia y pronunció una maldición sobre el ladrón, desconociendo que había sido su amadísima esposa, la más amada del mundo. Y Raquel no se levantó sobre los ídolos, ni se arrepintió, ni confesó temiendo a Dios, ni pensando en el peligro que ponía a toda la caravana. Seguramente sintió que el dolor que el dolor la justificaba de robar, que mentir era justificado viendo a los ojos por su dolor. Y yo te pregunto, ¿qué ídolos hasta ahorita sigues escondiendo y estás renuente a soltar? Y estás sentadita arriba de tus ídolos diciendo, no los voy a soltar. A pesar de que te han traído consecuencias de enemistad, de soledad, de enfermedad, porque la amargura enferma, porque los hábitos que no vienen al caso nos hacen fama. A pesar de que te ponen en riesgo, en enemistad y en dolor a los tuyos. Porque a veces como padres podemos estar sentados sobre nuestros ídolos y no los soltamos porque nos sentimos muy mal y muy lastimados y muy justificados. Oye, pero tus hijos están siendo afectados. No me importa, estoy en la costumbre de las mujeres. Pero Dios seguiría llevando a Jacob hacia sus propósitos y hacia una libertad, no solo del lazo de Labán, sino de sí mismo y en su propio corazón. Y este era un viaje muy difícil, pero Dios se mantiene fiel y presente en su vida, porque ¿podremos acaso escapar de Dios? ¿Se puede escapar del trato de Dios? Dios se mantuvo presente en la vida de Jacob, ¿y sabe qué? También en la de Esaú, porque Dios siguió bendiciendo ampliamente a ambos. Porque es un grave error pensar y una locura que porque estamos enemistados con alguien del pueblo de Dios, Dios no lo va a bendecir también. Y Dios va a ser paciente con esa persona también. Oye, pastora, pero me hizo una cosa bien tremenda y era pastor y todo y le va bien. Jacob
Jacob y Esaú fueron bendecidos los dos. Pero Jacob, Dios, fíjese, no se involucra en nuestros pleitos de infantes de la fe. Dios es un padre sabio y no se involucra en pleitos de infantes de 50 años que se andan peleando y que no se hablan y que te dije y que no sé qué. Pues Dios no va a haber bendición sobre ti porque estás actuando mal. Y Dios nos mira como cuando uno debe mirar a los niños pequeños pelearse, desgreñarse, que después se vuelven a hablar. Dios es un padre sabio. Pero entonces Jacob tiene miedo, espera lo peor de su hermano, porque siempre esperamos, creemos lo peor del otro y creemos que nuestros corazones son más nobles, más dóciles, más espirituales. Yo sí oigo la voz de Dios, pero el hermano, ¿quién sabe? Y se da cuenta, empieza a caerle el peso de la realidad, entendiendo que si Dios no lo ayuda está perdido, que sus acciones le han acarreado mal, hay pérdidas, no puede negar que Dios está tratando con él, como tú no deberías de negar si Dios está tratando contigo. Deberías de reconocer si Dios está tratando contigo por fin. Y Jacob envía mensajeros a Esaú, porque va en camino hacia su tierra de regreso, y envía una caravana para avisar que va de regreso. Y ¿saben qué pasa? Algo bien tremendo. Génesis 32 dice, Jacob seguía su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. ¿A cuántos les han salido ángeles de Dios, hermanos, en su camino? ¿Es una cosa casual? No, es una cosa tremenda. Debería transformarme brutalmente, ¿no? Tremendamente, de que yo avance sin miedo porque pues vi ángeles. Este es el campamento de Dios, dijo. Entonces envió mensajeros a su hermano Esaú para que dijeran que él iba para allá y mandó muchos regalos, muchos animales, muchas cosas. Y los mensajeros regresan y dicen, fuimos a hablar con su hermano Esaú, pero ahora viene a su encuentro acompañado de 400 hombres. Recuerden, lo quería matar. Y ahora 20 años después salía a su encuentro con 400 hombres. Y Jacob sintió miedo y se angustió muchísimo. Y volvió a sus prácticas humanas de tratar de salvar su vida, dividiendo el campamento, haciendo aquí poniendo a uno, poniendo al otro, si Esaú ataca por aquí, yo voy a estar bien, habiéndosele aparecido ángeles, porque hermanos, muchas veces somos así. Volvemos a nuestras prácticas de temor, prácticas carnales, cuando Dios ya nos ha hablado que va con nosotros, que está con nosotros, que nos va a suplir, que nos va a defender. Fíjense. Entonces Jacob, después de que hizo todo esto, se puso a orar. Ya que en su inteligencia planeó cómo iba a salir del problema, después de todo eso se puso a orar. Y escucha su oración, dice, Señor Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes y que me harías prosperar, realmente yo, tu siervo, no soy digno de bondad. Jacob empezaba a ver quién era él realmente, a reconocer con humildad quién era él. Yo no soy digno de bondad y de la fidelidad con que me has privilegiado. Y cuando crucé este lugar no tenía más que mi bastón. Y ahora tengo todo esto que tú me has dado, líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme. Y tú me afirmaste, Dios, y tú me diste palabra y todo eso, y le mandó regalos. Y Jacob pensaba, voy a apaciguar la ira de Esaú con los regalos. Pero cruzó a su familia por un río, dice en el capítulo 32, se quedó solo esa noche, mandó a su familia, primero que él y él se queda solo. Y dice el versículo 22, aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc. Una vez que lo había cruzado hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer y cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y esta se dislocó mientras luchaban. Este era el momento de Jacob para rendirse. Mire, la traducción está hecha de una manera que parece que las fuerzas de Jacob eran iguales a las del hombre con el que se encontró. Pero la realidad es que Jacob no estaba luchando con el varón, sino que el varón luchaba con él. Si el varón llegó a su encuentro, Jacob no empezó buscando algo de Dios, sino Dios quiso algo de Jacob con ese encuentro tremendo, sobrenatural, increíble. Dios quería que Jacob y toda su autosuficiencia orgullosa, intrigante y carnal, y vino y la tomó, y si fuese necesario, por la fuerza. Y yo le decía a Mauricio, fíjate que exactamente es como
estudiaba en los comentarios, porque pareciera, como dice el versículo, que tenían esta igualdad de fuerza y que luchaban y que estaban a la par, pero cuando el varón con el que está luchando dijo, no más, este es el momento, solo lo tocó, porque hermanos, si Dios quisiera castigarnos realmente, solo lo tocó y su cadera quedó descoyuntada, un toque de Dios. Esta fue una cristofanía, una aparición de Jesucristo mismo a Jacob. Cristo lo tocó, mientras esa lucha se refería más bien a que Cristo soportó los argumentos de Jacob, sus acusaciones a otros, sus justificaciones a otros, como ha soportado las tuyas y las mías, justificándonos, resistiéndonos a su trato y a lo que Él quiere hacer en nosotros. Y ahí estás en tu oración, llorando, clamando, quejándote, pero bendito es el momento y bendito si lo has vivido, si has luchado en tu carne resistiéndote al cambio del momento en el que Cristo te tocó. Yo he tenido momentos en los que Dios me ha soportado, en los que como Jacob, dice, hay un clamor en Jacob, dice, que se suelta y antes pensábamos que era este pleito, no te soltaré hasta que me bendigas, no, era un por favor no me sueltes Dios, hasta que me bendigas porque no puedo si no me bendices, bendíceme, ten misericordia de mí, ya me di cuenta quién soy, ya me estoy dando cuenta dónde estoy, no puedo salir de donde estoy más solo si tú me bendices. Y hemos vivido ese momento que Dios nos ha hecho ese toque de quebranto, el toque que quebranta, para que no salgamos poderosos en nuestra carne, sino quebrantados, humillados, debilitados delante de Dios. Cuando tenemos que ponernos a cuentas, pedir perdón, avanzar en una encomienda de Dios y no podemos más que clamar, Señor, no me sueltes. Y mire dice, ¿cómo te llamas?, le preguntó al hombre, me llamo Jacob. ¿Por qué le preguntó cómo se llama? Porque era este acto de reconocimiento. Jacob, su nombre, el que usurpa, el que engaña. Esto es lo que he hecho, Señor. ¿Quién eres tú? Dios tal vez te está preguntando, ¿quién eres tú realmente? Y tú te llegarás a ese momento de decir, Señor, yo he sido esto. Yo he sido esta persona que ha hecho esto y que ha hecho lo otro y que he hecho lo aquello y he delinquido de esta manera y de la otra. Y entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Y no es este sentido de vencimiento en el que se puso al tú por Dios, sino que venció porque aguantó durante la batalla. Aguantó los tiempos del trato de Dios, aguantó los tiempos del trato de Dios a través de los hermanos, las decepciones con los hermanos, las heridas con los hermanos, y aguantó y no se dio por vencido. Y Dios nos bendiga llegando a ese momento en que nos demos cuenta que debemos de perder toda nuestra confianza, todas nuestras idolatrías, todas nuestras renuencias para ganar. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó Jacob al hombre, y le respondió, ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y yo te digo, ¿por qué preguntas? ¿Por qué están pasando las cosas en tu vida si sabes que es Dios? Así como le dijo él, ¿para qué preguntas? Tú sabes que soy yo provocando esto, dejando que pase lo otro, para hacerte a mi forma, para traerte hacia mí. Y en ese lugar lo bendijo, y Jacob llamó a ese lugar Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Este es un pasaje de humildad, de quebrantamiento, no de una lucha de soberbia. Y mire, Jacob sale a su encuentro con Esaú con la cadera dislocada, iba cojeando. Venían 400 hombres, estaba amenazado de muerte. Ya no podía correr si quería porque venía cojeando. No podía defender a sus hijos si quería porque venía cojeando. No podía defender a sus esposas, no podía. Tenía que usar un bastón. Solo podía enfrentar las consecuencias de sus decisiones
y hacia dónde Dios lo quería llevar, confiando absolutamente y plenamente por Dios y simplemente obedeciendo. Me va a matar Esaú, ve. ¿Y sabes por qué tenemos mucho miedo de enfrentar muchas cosas? Porque olvidamos momentos a donde Dios nos quiere llevar. Olvidamos que Dios es un Dios de reconciliación. Un Dios de reconciliación, y el corazón del evangelio que predicamos es el de reconciliación, y al que queremos ver manifestarse con poder. 2 Corintios 5:19 dice: esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Efesios 4:30 dice: porque queremos ver el poder de Dios cuando predicamos el evangelio, ¿cierto, hermanos? Y este mensaje es especial para esta iglesia y es especial para los que están de visita por lo siguiente, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo vamos a querer el respaldo de Dios? Aquí dice que no lo contristemos, que nos quitemos de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó. Un llamado claro de parte de Dios a imitarlo. ¿Queremos poder en la predicación del evangelio que vivimos? Dios nos hace un llamado a la reconciliación. Somos llamados a transigir. Transigir consiste en parte, consentir en parte en lo que no se cree justo, no se cree razonable y verdadero, a fin de acabar con una diferencia. No es dar el avión, hermanos, es querer acabar con una diferencia. Los matrimonios sufren y la relación con nuestros hijos sufren porque no sabemos transigir. Las relaciones en las iglesias se pierden porque no sabemos transigir. Dice: ajustar algún punto dudoso, algún dilema, un pleito, conveniendo las partes voluntariamente en algún medio que componga y parta la diferencia de la disputa. No hay voluntad. Conciliar en finalizar la disputa sinceramente. Mire, la reconciliación y la restauración debe vivirse en la iglesia. Debe vivirse en la iglesia. Es glorioso vivir la reconciliación en la familia, en nuestro núcleo más importante, es nuestro lugar y la relación humana más importante que Dios nos ha dado. Pero yo considero, hermanos, que tenemos una deuda como iglesia moderna, porque hemos roto un montón de relaciones con un montón de gente y solo me cambio de iglesia. Y solo me cambio de iglesia. ¿Cuántos llevan más de una iglesia aquí? Pues ni alzan la mano. O dos, o tres. ¿Y cómo quedó esa relación? Pero hay mucha intransigencia, las relaciones se rompen y no se arreglan dentro de las mismas denominaciones. La intransigencia se disfraza de sabiduría, de honor. No, es que es sabio no acercarnos ya más nunca a estas personas. Y la transigencia y la reconciliación y el perdón de los pecados. ¿Cómo se conoce que somos los discípulos de Cristo? Mire, Jacob y Esaú se trataron mal. ¿Verdad que se trataron horrible? Hubo mentiras, hubo doblez, hubo engaño, hubo favoritismo, hubo amenazas de muerte, hubo echada en cara de los errores del otro. Y aún la voluntad de Dios, ¿cuál fue? Reconciliar. Porque la paz, la distancia no es paz. Ellos tenían paz, un montón de kilómetros entre ellos, pero no había paz. No estaban reconciliados. La distancia decidida que tú tienes con alguien es una falsa paz y una falsa sabiduría. Si es que Dios no ha permitido el acercamiento con alguien, bueno, si Dios verdaderamente no ha permitido el acercamiento con alguien, entonces la distancia es de Dios. Pero si Dios pone todo y no cedemos, a Dios debemos. A Dios le debemos. Y qué deuda, hermanos, qué deuda. Jacob y Esaú derribaron el ídolo de la intransigencia, la resistencia a la reconciliación, la autosuficiencia. Y a veces, hermanos, sí tiene que pasar tiempo, pero no porque Dios quiera que tarde la reconciliación, porque Dios es un Dios pronto para perdonar y reconciliar, es su voluntad, es su deseo.
Desde Génesis hasta Apocalipsis no vemos otra cosa en la Escritura que no sea reconciliación de parte de Dios. Pero si tiene que pasar tiempo es porque la dureza de los corazones, porque estamos sentados arriba de nuestros ídolos intransigentes. Negarnos a ser como Cristo cuando debemos de ser imitadores de Cristo, ¿no es negarnos acaso a obedecer a Dios? El camino a la obediencia reconciliar puede verse aún lleno de nuestra debilidad y de nuestra incredulidad, pero Dios va con nosotros y se da el encuentro. Jacob sale, finalmente confiando solo en Dios, postrándose 7 veces mientras se acerca a su hermano Esaú. ¿No? Porque es un rito de mucha humildad y de mucha humillación, reconociendo su pecado. ¿Y sabe qué hizo Esaú? Versículo 4, ¿qué dice el versículo 4? Capítulo 33, ¿lo tienen? Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Y entonces los dos se pusieron a llorar. Porque la reconciliación requiere humildad y requiere magnanimidad. Una de las partes va a ser humilde, una de las partes va a ser magnánima, en un sentido y en otro. La magnanimidad implica tener esta benevolencia, esta clemencia, tener un espíritu hacia la reconciliación. Se separaron, hermanos, por lo grande de sus bendiciones finalmente y los propósitos de Dios. Pero después de este encuentro había paz. Ahora había distancia, pero ahora había paz. Había unidad. Dios usa las crisis en nuestras relaciones para refinar a su pueblo y hacernos más semejantes a Él. Mira, hay tantos versículos que hablan de la reconciliación que estaríamos aquí hasta las 2 y solo me quedan como 10 hojas. Pero dice Santiago 4:7, y esto para mí es una palabra tremenda respecto a la reconciliación. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nos preguntamos por qué cosas no avanzan en nuestras iglesias. Y esto no quiere decir que tú corras ahorita a buscar a alguien para pedirle perdón. Pero si Dios está poniendo todas las cosas para que haya una reconciliación, hermano, tenemos que responder, porque no podemos ser la parte intransigente de la iglesia. No puede ser que donde pasamos dejamos rotura y que ya lleves 5 congregaciones y con todo el mundo te has peleado y tal vez esta sea tu 6ª. Quiera Dios que no, que recibas tu toque. Finalmente, mira, yo le quiero compartir algo rápidamente. ¿O terminamos? De que nos invitaron los pastores a ir a Portland, ¿cierto? ¿Se recuerda? Y estábamos haciendo todo el asunto de las predicaciones y bien ocupados, estábamos con nuestro viaje temiendo el frío, teníamos mucho miedo, dijimos nuestra ropa jarocha no sirve para el invierno de Portland, ¿no? Y no sirve para el invierno de Portland. Entonces, en los días previos al viaje, yo me acuerdo que alguien, no sé si mi esposo o tú, me dijeron, oye, ¿y ya pensaste? Y cuando yo digo yo, recuerde que yo hablo por los dos porque somos una sola carne. ¿No? Estamos unidos, súper. Entonces, me dijo, ¿recuerdas que Greg, el que fue nuestro pastor de la iglesia donde salimos, que fue pastor de ella, que fue pastor de varios aquí, que por supuesto fue pastor de Mauricio, nos casó y todo, y él perdió su congregación. Y habían pasado 15 años, pero 16, 17 años pasaron de esa ruptura, momento muy difícil que fue que él perdía la congregación y quedarnos ahí, mucho dolor, él perdió su familia también, muchas cosas terribles pasaron. Entonces me decían, oye, Greg vive en Portland. Yo dije, what? Porque tenía que decir what, ¿no? Hermanos, Estados Unidos tiene 51 estados, me parece. 51 estados. Es no sé cuántas veces más grande que México. Y Dios nos llevó a través de una congregación que no sabía nada de toda esta historia, ni de dónde vivía Él. Y nos llevó,
todos nuestros viáticos y todo, a ese lugar yo le decía a mi esposo, es que no puede ser. Entonces decíamos, ¿qué haremos? ¿Le hablaremos? Sí que me conmueve el amor de Dios, su deseo, y me entristece y me preocupa mucho que seamos intransigentes ante un mover de Dios así, porque yo he estado en lugares donde tienes que reconciliar y la otra parte no quiere, se va. Dios arma el escenario, y una de las partes dice no. Dijo, Señor, que mis manos estén limpias. Entonces titubeábamos de hablarle y nos armamos pues también de valor y dijimos, pues hay que hablarle, y si nos reclama cosas y si quién sabe qué diga, no, pues hay que confiar que es de Dios. Y le avisamos como 3 días antes que íbamos también, ¿no? Le avisamos como 3 días antes, y entonces él contestó muy amablemente, buena señal, y el congreso empezaba el viernes y él dijo, voy a estar el sábado ahí con mi esposa y todo. Dijimos, wow, pues sí, o sea, queremos verte y hablar un poco. Entonces él llegó desde el viernes, no llegó el sábado. Entonces fue muy desconcertante, no lo esperábamos, pero yo entré, lo vi y dije, wow, o sea que como todas las cosas que no estuvieron padres se me olvidaron, ¿no? Todas. Y entonces, bueno, él se paró hasta para aplaudir cuando Mauricio salió a su participación. Fue un encuentro, yo les quiero compartir una partecita del encuentro, ¿no? Por ahí si lo pueden poner. Y danzó con las alabanzas, se gozó con la adoración de la congregación. Lo pudimos bendecir mucho. Y ¿sabes qué? El encuentro fue así como el de Jacob y Esaú. No hubo reclamos feos, ese era. Dios lo usó en su momento para bendecirnos. Es parte de nuestra historia, ¿no? Pero no es el hombre lo importante, sino lo que Dios hizo. Cómo fue preparando los corazones durante 15 años. No había oportunidad de achicar la distancia, un boleto de avión muy caro. Pero Dios, en sus tiempos, en su provisión, en su planeación de las cosas, extraordinario. Dios es increíble. Dios es increíble. Y fue un encuentro súper sanador, súper hermoso. Y ahora cada quien sigue su camino, sirviendo a Dios hermosamente. Restaurar y conciliar, hermanos, viene de la experiencia con Dios. Hubo perdón, hubo liberación de culpas. Fue un evento increíble para él, para nosotros. Y él, como Esaú, corrió, porque él viajó 2 horas. Nosotros no fuimos como Jacob, pero él corrió, nos abrazó y lloró, danzó, festejó, se gozó, nos bendijo. Dios fue increíble. Dios fue increíble. Así que el deseo de restaurar y reconciliar viene de mi experiencia con Dios, de mi comunión con Cristo, de mi docilidad y de mi claridad para escuchar al Espíritu Santo. No tiene nada que ver con la condición del otro, con la falta del otro. El pastor que llegaría después, con el que tuvimos muy mala experiencia, muchas cosas pasaron, hace 2 años se acercó a nosotros con el deseo de reconciliar. Y yo le decía a Mauricio, le respeto, le aplaudo, le admiro su temor a Dios que tiene ahora. Porque él no importó si nosotros cómo íbamos a recibir. Él se levantó y dijo, tengo esta deuda, vengo aquí a presentar lo que tengo que decir. Y dije, Dios, ¿cómo debo yo responder con un corazón dispuesto? La victoria para la gloria de Dios en este encuentro fue la reconciliación. Así que Dios está más que dispuesto, y yo les animo a que preparen su corazón para las reconciliaciones que tengamos que tener hacia adelante, porque queremos ver el poder de Dios en la predicación, queremos ver el evangelio de Cristo manifestándose con poder. Así que no vamos a contristar al Espíritu Santo nosotros siendo intransigentes y manteniendo ofensa y siendo renuentes a conciliar. Necesitamos darle su lugar a Dios, nuestra confianza a Dios, nuestra obediencia a Dios, nuestra docilidad. No se trata de la persona que te ofendió, se trata de la revelación que tienes de Cristo. Y yo necesito ir a decirle al otro, pongamos paz, por favor.
porque el nombre de Cristo es vituperado. ¿Qué tal la gente no se entera? Pero el mundo espiritual sí sabe lo que está pasando. Dios sabe que estamos siendo renuentes a la reconciliación. ¿Qué le parece si oramos? Si se pone de pie, porque yo sé que tenemos que adorar a Dios y reconocer a Dios porque es bueno y porque nos bendice. Señor, queremos poner delante de ti todas las cosas que has removido de nuestro corazón. Límpianos, Señor. Yo no sé, pero tú sí sabes, Señor, las idolatrías ocultas que aún estuvieron ahí durante años, que tú exhibiste hoy y que quieres quitar, Señor, porque dividen, estropean, ensucian, causan dolor, causan tropiezo, separan familias y separan en la familia de la fe. Yo no sé cuál es el tiempo de la reconciliación para esa relación que está rota, que tienes tú. Yo no sé cuál es el tiempo de reconciliación para relaciones en las que tienen que haber paz en mi vida también. No sé cuál es el tiempo de Dios, pero estoy dispuesta. Estoy dispuesto a ir sin argumentos. Estoy dispuesto a conciliar. Estoy dispuesto a ceder. Estoy dispuesto a dejar pasar. No tiene que ser como antes la relación, pero tiene que ser una relación que glorifique a Dios. Una reconciliación donde Dios sea coronado como el Rey que decimos que es. Y Señor, yo te pido que sigas tratando en nosotros estas cosas porque nos quieres liberar, Señor. Queremos deshacer por tu gracia el daño que hayamos ocasionado sentándonos neciamente sobre nuestros ídolos, como padres, como hermanos, Señor, pero sobre todas las cosas, como hijos tuyos, Señor, y a tu tiempo. Y orquéstalo tú, Señor, que nosotros nos vamos a disponer. Que si está la oportunidad, vamos a dar el paso, Señor. Vamos a ir ahí débiles, reconociendo cuán falibles somos, que sí, seguramente, a lo mejor también ofendimos, seguramente también hicimos, Señor, vamos cojeando nuestra debilidad, de nuestra insuficiencia. Vamos sin ninguna fortaleza, Señor, más que tu palabra, tu deseo, la revelación que tenemos de ti. Señor, en el nombre de Jesús, pon el escenario en el cual tú quieres que yo me encuentre para dar el paso, como lo hicieron Jacob, como lo hizo Esaú. Dame la capacidad de ser humilde, dame la capacidad de ser magnánimo, Señor. Recibir al que viene pidiendo perdón con magnanimidad, sin reproches, sin acusaciones, como me recibiste tú, Señor. Y queremos darte muchas gracias porque eres increíble, Señor. Tu cuidado, tus planes, tu voluntad, la manera en que operas en los corazones de gente que no vemos, no sabemos, Señor, pero estás obrando cosas profundas y tremendas en todo tu pueblo, Señor. No nada más en nosotros, en esta iglesia. Y sabemos y declaramos, porque te conocemos, que tú estás obrando en el corazón de esos con los que tenemos que reconciliar. Porque tú no estás limitado, Señor, tú estás ahí también tratando con ellos, dándoles sueños, como nos diste a nosotros sueños. Por años antes de este encuentro nos preparaste espiritualmente, Señor. Así que Dios te provea de los sueños, de la revelación, de la palabra, mientras te prepara, mientras te encamina, y a ese con el que tienes que reconciliar también, porque si es pueblo de Dios, tenemos el mismo papá. Vamos a adorarte, Señor, para darte gracias por esta mañana, Señor, que has tenido misericordia de nosotros, que has tenido paciencia de nosotros, aunque fuimos intransigentes tantas veces. Ayúdanos a practicar, Señor, ser tus discípulos. Ayúdanos a reflejar tu corazón de reconciliación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
vengo a exponerme a tu luz y nada temeré, nada temeré. Tú conoces todo, nada puedo ocultarte, Dios. Aquí estoy, rendido a ti vengo, humilde a ti vengo, en tu gracia soy acepto. Vengo a rendirme a tus pies, sin nada que esconder, nada que esconder. Vengo a exponerme a tu luz y nada temeré, nada temeré. Toma lo que es tuyo, no te niego nada. Eres dueño de mi corazón. Toma lo que es tuyo, no te niego nada. Eres dueño de mi corazón. Dile, toma lo que es tuyo, Señor. Toma lo que es tuyo, no te niego nada. Eres dueño de mí. Dile una vez más, ven y toma, Señor. Toma lo que es tuyo, no te niego nada. Eres dueño de mi corazón. Toma lo que es tuyo, no te niego nada. Eres dueño de mi corazón. Toma lo que quieras, toma lo que quieras. Mi vida a ti ofrezco, Señor. Vengo a rendirme a tus pies. No tengo nada que esconder. Tú lo conoces todo. Vengo a exponerme a tu luz y nada temeré, nada temeré. Toma lo que es tuyo, no te niego nada. Eres dueño de mi
reconciliación, llamados a la paz. Somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Tenemos el Espíritu de Cristo, llamados a la paz, al amor y a la reconciliación que solo puede traer tu amor. Para ti vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Dile, somos del Señor, somos del Señor. ¿De quién somos? Somos del Señor. ¿De quién somos? Somos del Señor. Somos del Señor. Somos tu posesión, Señor. Somos tu pueblo. Antes no lo éramos y ahora lo somos. Y tenemos un llamado y una misión: llevar tu amor, tu paz, tu reconciliación. Ayúdanos, Señor, a no olvidar ese nombre que llevamos sobre nuestros hombros, el nombre de Jesucristo, el nombre del Príncipe de Paz, el nombre que es sobre todo nombre. Ayúdame, Señor. Te damos gracias por la palabra esta mañana recibida. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, podemos atender las áreas que habían permanecido ocultas. Podemos tomar una decisión valiente y una decisión obediente y humillarnos delante de ti y amar a otros como tú nos amaste y perdonar a otros como tú nos perdonaste y reconciliarnos con otros como tú lo hiciste, que nos reconciliaste con el Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, que es luz y que es poder. Gracias, Señor, te damos por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.